Bienvenidos hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla a su hermana Madeline Gómez y estamos, mire, listos porque este fin de semana es la solemnidad de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, lo que hemos estado viviendo durante estos 50 días, preparándonos para ese gran momento, para decirle, ven Espíritu Santo. Para eso, antes de comenzar en este tema hermoso que vamos a compartir, vamos a hacer la secuencia de Pentecostés. Esta secuencia es la misma que usted va a escuchar en este domingo donde vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. Así que juntos digamos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén y amén. Haciendo solamente un paréntesis, yo no sé si usted sabe, ¿verdad?, que para la Renovación Carismática Católica el Papa Francisco, que en paz descanse, nos concedió, ¿verdad?, esta Santa Elena Guerra. Y Santa Elena Guerra, que es desde los tiempos de Juan 23, insistía constantemente en que la iglesia tenía que volver al espíritu y tenía que volver en el espíritu en el aspecto de que tenía que vivir más en el espíritu, no que la iglesia no supiera que camina en el espíritu, pero tenía que volver más al espíritu. Y ella decía, hemos creado muchas novenas, muchas cosas, muchas oraciones, pero nos hemos olvidado del espíritu, Padre. Insistía para que se pudiera hacer una novena al Espíritu Santo. Y lo logró. Juan 23 permitió y aprobó esa novena al Espíritu Santo que había redactado Santa Elena Guerra. Así que se los digo para que en este fin de semana usted también haga esa oracioncita del Espíritu Santo que ella tiene. Y desde ese momento también la iglesia reza la novena al Espíritu Santo. Un paréntesis nada más para que supiera algo de la Renovación Carismática Católica, porque estamos de júbilo, estamos de gozo, porque así en Pentecostés que pasó y nació esta Renovación Carismática Católica, en ese segundo, en ese cenáculo donde se volvió a derramar la presencia del Espíritu Santo en aquellos estudiantes de Duquesne, aquellos que estaban ansiosos, locos por tener una experiencia diferente, locos por tener una novedad en el Espíritu. El Espíritu se les reveló. Y se les reveló de una manera especial, con lo que hemos visto hace 58 años, una iglesia renovada, una iglesia mostrando sus carismas, no que no los tuviera porque siempre los ha tenido, yo estoy consciente de eso, pero ahora los mostramos sin temor. Ahora si queremos alabar al Señor, usamos nuestras bocas y dejamos y alabamos al Señor sin ningún problema. Si queremos ir y lanzarnos porque nos dio ese don de querer y amar la Sagrada Escritura, nos lanzamos a llegar allí a donde el enfermo con la Sagrada Escritura. Nos ha dado ese don de querer estar constantemente alabando al Señor. Gracias a esa renovación carismática, los que hemos entrado, ¿verdad?, en esa experiencia. Y cada movimiento pues tiene su carisma especial. Pero para nosotros lo de la Renovación Carismática Católica es el bautismo en el Espíritu. Por eso los he estado invitando siempre, tenga la oportunidad de tener un seminario de vida en el Espíritu para que entonces pueda contar y ser testigo de lo que va a vivir ahí en esa experiencia del Espíritu Santo. Así que ánimo, vivamos esa experiencia, porque ahora, este fin de semana que vamos a celebrar Pentecostés, vamos a decir, ven Espíritu Santo. Y es que en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que vamos a proclamar ahorita, Pentecostés va a significar el comienzo de la andadura de la iglesia.
Y esto podría tener, ¿verdad?, como que un revuelo, porque para algunos es en la cruz, para otros es en el momento que estaba María, para otros es desde que estaban los discípulos, pero normalmente se dice que desde este momento es que realmente comienza la andadura de la iglesia. O sea, el mandato que le dio el Señor, que lo vimos en la ascensión, de que vayan y proclamen el evangelio para el perdón de los pecados. Hoy vamos a ver un Pedro que se lanza sin temor para ir a cumplir lo que el mismo Señor les había indicado, pero ahora de una manera diferente, lleno de esa presencia del Espíritu, ahora reconociendo el señorío de Dios, el señorío del Señor, del Maestro, del que caminó con ellos. Ahora lo reconocen de una manera diferente. Ahora toda la palabra tiene sentido en estos hombres cuando reciben esa fuerza del Espíritu, cuando lo reciben y de momento entonces se les abren los ojos y se les abre el entendimiento de toda la palabra que Jesús, su maestro, les había dado durante esos 3 años. Porque así lo decía, se les abrirá, el Espíritu vendrá y les dirá, les recordará y sugerirá lo que han hecho estos hombres. Así que este Pentecostés que comienza las andaduras ahora constituye un nuevo pueblo de Dios, que comienza a proclamar el evangelio a todas las naciones y a convocar a todos los llamados a Dios. Algo, ¿verdad? Y vuelvo con un paréntesis de la renovación porque es un gran momento. Algo que también nos suscita esta experiencia de Pentecostés es los grupos de oración. Estos hermanos que tuvieron la experiencia en Duquesne estaban tan contentos y tan llenos de la presencia del Señor que simplemente querían compartir esa experiencia que habían tenido con el Señor. Querían compartir esa experiencia de poder llamar al Señor su Señor, que Jesús era su Señor, el señorío del Señor. Y por eso es que nacen los grupos de oración. Los grupos de oración nacen para encontrarnos con el Señor, para compartir nuestra experiencia en el Señor. Y así hasta el día de hoy que tenemos grupos de oración donde queremos compartir la alegría de un encuentro con un Dios que está vivo y lleno de poder. Aleluya. Estamos compartiendo con ustedes el tema Ven Espíritu Santo y lo estamos compartiendo en preparación este fin de semana que vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. Y para eso estábamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo, y es que la efusión del Espíritu Santo tiene también para los apóstoles un revelador, un valor revelador interesante, porque ahí mientras estaban todos juntos y quizás entre todos iban a proclamar ese evangelio, pero todavía tenían esta mentalidad de que era para ellos, para los judíos únicamente. Pero Pedro va a ser uno que va a ver el descenso del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, y eso va a ser una señal clara para ellos de la llamada a los gentiles sin tener que pensar en la circuncisión. O sea, va a abrir la mente de estos discípulos, de estos apóstoles, a poder entender que esta gracia que ellos han recibido es para el mundo entero, judíos y no judíos, para todo aquel que quiera abrirse al corazón, abrir su corazón a una experiencia con el Señor. Por eso tú y yo hoy podemos disfrutar de esa experiencia en el Espíritu, porque tú y yo no somos judíos. Tú y yo no hemos nacido allá, yo acá, unos en Nueva York, otros aquí en Puerto Rico. Aquí estamos, pero no somos judíos, somos de los gentiles. No lo queremos aceptar, pero somos de los gentiles. Pero la gracia del Espíritu vino también para nosotros que no somos judíos, y por eso hoy podemos proclamar que Cristo está vivo, que Cristo está vivo, que Jesús está vivo. Hacer lo que proclamamos en cada lugar que tengamos que ir. Así que también ellos, a los apóstoles, comenzó el Espíritu Santo no solo a recordarles lo que había hecho Jesús, sino también a sugerir en ese camino cuando iban a proclamar, porque en esta vivencia que han tenido con Cornelio, abren sus ojos también a darse cuenta de la grandeza de su Señor, con el que ellos habían caminado, que les dejó
el Espíritu Santo. Vamos ahora a dar lectura al pasaje que quiero compartir con ustedes, que en esta ocasión voy a utilizar Hechos 2, capítulo 1 al 11. Vamos a proclamarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asio, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia, fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo es posible? Porque todavía no han podido entender de la magnitud de lo que ha hecho el Señor en ese gran momento. Pero vamos poco a poco mirando esta palabra, cómo va interiorizando en nuestra vida y va despertando en nosotros el querer tener una experiencia en el Espíritu Santo. Cuando vemos aquí en el pasaje, vemos que los símbolos que se están revelando van evocando la manifestación de Dios. Todos los símbolos que vamos viendo van evocando la manifestación de Dios. Por ejemplo, vemos el ruido, como vemos el viento, como vemos el fuego. Si usted es un hacedor de la palabra y está haciendo lo que nos recomendaba el mismo Papa Francisco, que en paz descanse, ir a ser asiduo a la palabra, usted debe haber leído en el libro del Éxodo, en el versículo 19 al 16, cuando Dios, al darles la ley en el monte de Sinaí, se manifestó de esa manera. Precisamente en los versículos 2 y 3 vemos esa manifestación del Señor. Cuando Dios, al darle esa ley, constituye a Israel su pueblo. Dios se presentaba así, con signos, con viento, con fuego, con la nube, que va pasando la nube y de noche y de día. Todos eran los signos que utilizaba Dios para ir manifestándose a este pueblo. Pues nuestro amigo Lucas toma de esos símbolos para presentar este evento, este gran momento, para que podamos tener claro, y los mismos judíos, que lo que está pasando aquí es una manifestación de Dios. Que lo que está viviendo este pueblo es esa presencia de Dios aquí en todos aquellos que estaban reunidos. Porque no nos olvidemos que el mismo Señor les había dicho: aguárdenme aquí, que vamos a llegar, lleguen hasta aquí, que allí me voy a encontrar con ustedes. O sea, allí voy a derramar la presencia del Espíritu Santo. Así que aquí no estaban solo los 12 discípulos, estaba ese pueblo reunido de discípulos que creían en el Señor y recibieron esta gracia. Así que según el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 691 nos va a decir que el viento significa la novedad trascendente de su acción en la historia de los hombres. Así que ese soplo, ese viento que va soplando, que es trascendente, ¿se recuerdan cuando estaba en el Génesis que decía el Señor y sopló ese rúa que ahí va soplando? Va que actuando en la historia del hombre, va tomando participación en la vida, en la historia del hombre.
Y el fuego nos va a simbolizar la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Y es que el día de Pentecostés vino sobre los apóstoles para permanecer con ellos para siempre. El Espíritu no dijo, te voy a dar aquí un chispito y me voy. Vino para estar para siempre con nosotros. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad vino para quedarse, para estar con nosotros. Vino ¿para qué? Para manifestarse en la iglesia públicamente ante la multitud. Porque todos los que estaban aquí, que creían en el Señor, esos que recibieron, los están viendo ¿quiénes? Dicen los judíos, todos aquellos que vinieron de todas partes. O sea que toda la iglesia, todo el pueblo de Dios estaba siendo partícipe de esa experiencia de la iglesia. Así que el Espíritu Santo es uno y nos unifica. Ven, Espíritu Santo, abrámonos al Espíritu Santo y dejemos que Él haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Y nos quedamos en el pasaje anterior, en el segmento anterior, hablando de que este día de Pentecostés vino sobre los discípulos para permanecer en ellos. Pero también estábamos diciendo que vino para que la iglesia se manifestara públicamente en la iglesia. Y eso lo traemos ¿por qué? Porque cuando miramos la palabra, vemos que en la palabra los que están allí son ¿quiénes? Los que creen en el Señor, los 12 discípulos más la gente que creía, esos discípulos que estaban en la espera de poderlos recibir. Ahí para nosotros reflejaba esa iglesia. Y dice la palabra que ellos, los otros, los judíos, aquellos que se hacían la pregunta, ¿cómo es que lo estamos oyendo hablar de en nuestra propia palabra, en nuestra propia lengua, las maravillas del Señor? Pues estábamos viendo que Pentecostés se estaba manifestando públicamente en la iglesia también. También sabemos que ahí se inició la difusión del evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Todavía los discípulos no se habían lanzado en su totalidad a predicar el evangelio, lo que el Señor le había dicho que hicieran, porque esto pasó 8 días después, así que ellos estaban preparándose para comenzar lo que el Señor les había instruido, predicar. Así que desde este momento comienza la predicación del evangelio al mundo entero. Y también fue por fin una prefigura la unidad de los pueblos en esa fe, en la catolicidad de la fe, porque como dicen aquí, cada uno estaba hablando en unas lenguas distintas, pero los entendía cada cual las maravillas que estaban diciendo. Así que estaba esa catolicidad de universal de la fe, se estaba proclamando en este lugar, en ese momento, porque también por la nueva iglesia, la iglesia de la nueva alianza que fue por la sangre de Cristo, habla en todas las lenguas. Por eso esta es la iglesia de todos para todos. Por eso hablamos en todas las lenguas, abierta para que todos puedan venir, participar y tener un encuentro de Dios en ella, porque en ella se encuentra el Señor. Así que más allá de ese significado que tuvo en su día, el don del Espíritu Santo nos interpela también, porque en cada momento y en cada lugar tenemos que saber dar testimonio de Cristo. Has recibido la fuerza del Espíritu, tú la has recibido en el bautismo, la hemos confirmado en la confirmación, o sea, tenemos esos dones del Espíritu en nosotros. Simplemente hay que dejarlos salir, hay que dejarlos manifestar, porque esa predicación la tienes que dar tú, la tenemos que dar yo, la tienen que dar los sacerdotes, toda la iglesia tiene que dar esa predicación para que todos aquellos que no le conozcan al Señor y quieran venir y rendirse a sus pies. En la homilía del 2023, el Papa Francisco, que en paz descanse, nos hablaba de la acción del Espíritu Santo y nos hablaba de 3 puntitos que quería compartirlos con ustedes. Y nos hablaba primero que el mundo, ¿verdad? Nos hablaba que la acción del Espíritu Santo en el mundo que ha creado
en la creación. O sea, cómo se manifiesta, cómo está la acción del Espíritu Santo en el mundo, en la creación del mundo. Porque a veces pasamos como si nada y vemos las montañas como si nada, vemos los mares como si nada. Pues en todo eso está la creación del mundo y ahí también se manifiesta el Espíritu Santo. Y dice el Papa Francisco que desde el principio el Espíritu Santo está en acción. Si envías tu aliento, son creados, dice el Salmo 104. Y él dice, él en efecto, el Creator Espíritu, según San Agustín, lo invoca la iglesia desde hace siglos, que es la misma oración que utilizamos en este programa cada vez que comenzamos, el Venid Creator Espíritu, que es de muchos siglos. Pero podríamos preguntarnos qué hace el Espíritu en la creación del mundo. Nos dice en su homilía, si todo proviene del Padre, si todo fue creado por medio del Hijo, ¿cuál es el papel específico del Espíritu? Pues él nos comenta que un gran padre de la iglesia escribió, que fue San Basilio, diciendo, si se intenta sustraer al Espíritu de la creación, todas las cosas se mezclan, se vuelve un caos, la vida surge sin ley y sin orden. Y usted sabe que desde el inicio, cuando leemos el Génesis, todo era caos. Y cuando sopla con el ruá, comienza el Señor a hacer los cielos, a hacer la tierra, a poner todo en su orden por la fuerza del Espíritu. Así que Él da al mundo con una palabra la armonía. De este modo de actuar lo vamos a ver siempre en la iglesia. El Espíritu Santo actúa siempre en la iglesia en armonía. Además de estar presente en la creación, nos dice en su homilía que también lo vamos a ver actuando. Primero se hace presente y lo vemos accionando en la creación, ahora actuando en la propia iglesia. Y es desde este día de Pentecostés. Pero notemos que el Espíritu no dio comienzo a una iglesia impartiendo instrucciones ni normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Cada uno recibió la gracia particular para ese momento y el carisma diferente. Así nos comenta él en esta homilía del 2023. Y es interesante que tú y yo tenemos que tenerlo súper claro en este tiempo. El Espíritu es libre, actúa como Él quiere actuar, pero todavía el hombre se empeña en querer ponerle la estructura, en querer encajonarlo, en no dejar que Él actúe como Él quiere actuar. Es lo que nos está trayendo el Papa Francisco. No vino impartiendo instrucciones ni normas a la comunidad. Así que dice, toda esta pluralidad de dones distintos puede generar confusión, pero el Espíritu, así como en la creación, busca la armonía. Por eso, como siempre decimos, el Espíritu es uno solo, unifica. Y lo mismo, de manera diferente, se va expresando, pero va expresándose en su totalidad las maravillas de Dios, como hizo aquí con cada uno de ellos. Y lo otro es que dice que el Espíritu crea esa armonía en nuestro corazón. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesús, la tarde de la Pascua, le dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo dio con ese fin específico que fue el que vimos en la ascensión, que es el perdonar los pecados. Perdonar los pecados, reconciliar los ánimos. Y él, pues tú y yo sabemos que enfatizaba mucho, el Papa nos enfatizaba mucho de que tenemos que crear unidad y no desunión, que tenemos que tener empatía con el hermano, que tenemos que en la caridad se corrige, pero en la caridad. Y todos esos dones, carismas, nos los va a dar el Espíritu. Es el mismo Espíritu que nos va a dar la capacidad de cómo unificarnos, de cómo en nuestras diferencias poder ser unos en Cristo Jesús. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Invócalo desde tu casa todos los días.